queridos lectores, ahora sí lo puse medio chueco, a un video más. Esto es Laylee Coffee and Books, yo soy Laylee y vamos a seguir leyendo esto. Ya vamos en la página 102. Hoy vamos a empezar la parte del capítulo 4, mito y realidad. Te recuerdo que estos videos son como si fueras a la casa de tu amiga que te lea un libro. Y pues vamos a seguir leyendo sobre vampiros, mito y realidad de los no muertos. Entonces, vamos a darle. 4.1. Por cierto, si es la primera vez que te topas con uno de mis videos, puedes encontrar en la cajita, ¿cómo es? En la cajita, en la lista de reproducción, que se llama Leemos Libros Completos. Ahí puedes encontrar todo esto que ya leímos, así como otras lecturas que he hecho. Y bueno, igual te puedes quedar aquí. Vamos a empezar un capítulo completo hoy. Y pues vamos a darle ahora sí. 1. Drácula, rey de los vampiros. Vlad Tepes y su historia. Lo que tiene poder sobre tu sangre, bien seguro que tiene poder sobre ti. Significado oculto de la sangre, Rudolf Steiner. Lógicamente, sería imperdonable que en un libro en el que se habla de vampirismo no se hiciera mención al llamado rey de los vampiros, o sea, el conde Drácula. Antes de adentrarnos en la vida de este personaje real y actualmente muy bien documentado, queremos dejar bien claras nuestras dudas al respecto de que Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, no de Transilvania, fuera el personaje original que sirvió como base al periodista y escritor irlandés Bram Stoker, en Dublín 1847-1912, para escribir su irrepetible novela de terror Drácula, tanto en su versión más conocida como en su primera parte, muy poco publicada y que lleva el nombre del invitado de Drácula. El invitado de Drácula sí lo leí y de hecho lo tengo por acá. Déjenme ver si lo encuentro y se los leo. Según yo, súper chiquito, y pues yo lo leí y no me hizo mucha gracia, ¿no? Pero, o sea, pasó sin pena ni gloria para mí. Pero podemos verlo y ver pues a ver cómo nos parece, ¿no? Sigo. Que recomendamos vivamente a todos los amantes del género de terror. Aconsejamos la edición publicada por Producciones Editoriales de Barcelona. Es comúnmente aceptado entre algunos estudiosos que el causante de que Stoker se propusiera escribir una novela sobre un supervampiro fue el renombrado orientalista húngaro Hermann Arminius Bambery, que se reunió una tarde de 1880 con el escritor irlandés para explicarle alguna de sus aventuras exóticas. Y aquí nos dejan el póster de Drácula por Bram Stoker y dice: espectacular portada de una de las primeras ediciones de la novela de Drácula que se editaron en España y que se puso a la venta al desorbitado precio de 1 peseta. Este es el póster. Ok. Bambery nació en 1832. Se hizo célebre por sus viajes a Oriente, donde disfrazado de derviche peregrinó hasta Samarcanda. Posteriormente regresaría de ese viaje con valiosos conocimientos sobre geografía y lingüística, y tal vez sobre algo más. Estos estudios sobre orientalismo le valdrían una cátedra de lenguas orientales en la Universidad de Budapest. Las culturas del Asia Central, principalmente las referentes al Imperio Otomano, constituían el centro de gravedad de sus estudios. Por todo esto se supone que los comentarios y relatos de este estudioso de Oriente fueron los que movieron a Stoker a conseguir un opúsculo en alemán sobre Vlad Tepes, Drácula, que recientemente había llegado al British Museum, aunque, repetimos, tenemos nuestras dudas sobre si dicho personaje fue el que inspiró al escritor. En cambio, sí que podemos asegurar que una lectura sobre unas extrañas costumbres rumanas pudo influir en el novelista. A continuación citamos un resumen de estos escritos que estudió Ralph Peter Martin. En Rumania era habitual desenterrar a los cadáveres en determinados periodos para comprobar si se habían convertido en vampiros. A los niños se les desenterraba 3 años después de la muerte, a los jóvenes 5 años después y a los demás transcurridos 7 años. Si el proceso de descomposición era completo, se lavaban los huesos con agua y vino y se los volvía a enterrar. Si no, se consideraba que la persona muerta se había convertido en un vampiro de tal modo que ese sería el procedimiento habitual. No es de extrañar que las conversaciones con Bambery
La lectura de las extrañas tradiciones post-mortem romanas y su pertenencia, no lo olvidemos, a una sociedad secreta ocultista llevaran a Stoker a escribir su universal novela. Pero continuemos con nuestro medieval y cruel príncipe. Este personaje, que nada tiene de ficticio, fue uno de los héroes de mi niñez e incluso de mi juventud, hasta el punto de que el día en que mis medios económicos me lo permitieron, cogí a mi esposa, un par de maletas y 2 billetes de avión y volé a Bucarest, la capital de la actual Rumania, para seguir de esta manera las huellas del famoso conde vampiro, tan diferente al que todos asociamos y que conocemos como Drácula Lee. De 1,90 m de estatura, hermosa capa de raso y una dentadura capaz de promocionar a cualquier mediocre empresa de dentríficos. Yo sé que tengo esa película por acá. Aquí está, aquí está. Ay, no, espérenme. ¿No? Esta, es esta. El vampiro del mítico es esa es la imagen que nos estaban narrando. Es muy bonita, si no la han visto, pues se las recomiendo. Estas creo que ya las pueden comprar por menos de 100 pesos, ahí donde todavía se venden CDs. Recomendación personal, compren CDs, compren DVDs, compren Blu-ray o lo que puedan comprar, porque las plataformas con la mano en la cola te quitan las películas que tú quieres seguir, ve y ve y ve. Entonces, si eres asiduo o asidua a estar viendo constantemente una película, por favor, ve y cómpratela, hazte un favor. Y así, creo que no se nota, pero hoy yo me puse un rímel rosa que me regaló una amiga. Y se supone que me maquillé rosa para que se viera rosa, pero pues creo que no funcionó. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, y esta es la imagen del precioso Drácula. ¿Quién no tiene un crush con este Drácula? Ay, al revés. Así. Ok. El verdadero Drácula, cuyo auténtico nombre era Vlad Tepes, fue un voivoda, palabra que significa noble, aristócrata o príncipe. Perdón, es que saben que puse el ventilador aquí cerca, vean, y me está haciendo sentir que tengo el cabello en la cara, pero va, sigo. Nacido en un pueblecito de Valaquia en el año 1431, hijo de Vlad II el Diablo, y que vio la luz en una casa fortificada de Shari-Zoara, que actualmente intenta, sin conseguirlo, ser un restaurante típico. Este noble tuvo varios hermanos, entre los que destacó Raúl III, conocido como el Hermoso, y Mircea el Listo. Fue príncipe de Valaquia en 3 ocasiones, 1448, 1456, 1462 y 1476, y se distinguió por su valor, ferocidad, nacionalismo y cruel justicia, muy necesaria en aquellos tiempos y común a la mayoría de mandatarios europeos, incluidos los españoles. Vlad Tepes mantuvo constantes guerras con los otomanos, a los que venció en varias ocasiones. Tras sus victorias empalaba a los prisioneros, atravesándolos con una lanza o pica, desde el ano hasta la boca, como brochetas, y dejándolos colgados hasta varios días después de su muerte, lo que dio origen a su sobrenombre, el Empalador. En el año 1476 fue capturado por sorpresa cuando sus fuerzas se encontraban a gran distancia. Fue decapitado y su cabeza enviada, según nos cuenta la leyenda, a la corte del emperador otomano. En realidad no se tiene constancia actualmente de dónde pudieron ser depositados los restos del verdadero conde Drácula, y aunque se reconoce a una pequeña iglesia en el lago Snagov como su sepulcro oficial, entre comillas, nunca ha habido la seguridad de que los restos allí depositados fueran los del verdadero Vlad. Aunque puedo asegurar que cuando estuve hace unos años en el diminuto templo sentí una sensación parecida al temor y al respeto que siempre he tenido hacia una figura como Vlad Tepes, si bien pese a todo, el enigma sobre su enterramiento aún continúa. Si hemos de hacer un juicio de la persona de Vlad como figura histórica, tendría que ser desde el punto de vista del nacionalismo rumano.
pues supo contribuir a la supervivencia e independencia del pequeño estado de Valaquia ante el omnipotente poder militar y económico del Imperio Turco Otomano 100 veces superior a él. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Me aparece el árbol genealógico de la familia de Vlad Tepes, donde podemos observar que existieron varios personajes con un nombre parecido. Lo voy a poner aquí y ya ustedes creo que pueden tomar el screenshot y ya leerlo con calmita. Ahora dice, este mérito justifica la extremada dureza que demostró con sus enemigos y la sobria y también sombría existencia que llevó entre los todavía hoy frondosos e inaccesibles bosques de los Cárpatos, lo que según algunos dio pie al irlandés Bram Stoker para escribir su novela Drácula, que posteriormente sería mundialmente conocida, traducida a todos los idiomas y llevada 1000 veces a la gran pantalla, si bien a nosotros, como ya hemos mencionado anteriormente, nos supone grandes dudas. Y aquí hay una imagen de Vlad Tepes, dice uno de los pocos retratos contemporáneos del cruel pero valeroso voivoda valaco, que según la mayoría de estudiosos sugirió a Bram Stoker su popular y universal novela. Este señor de aquí. Por cierto, hoy vamos a leer un poquito menos porque tengo muchos aretitos que hacer y otras cosillas. Entonces, hoy nos vamos y no puedo dejar de ver mis micro pestañas rosadas. Pero entonces hoy vamos a leer menos. Llevamos 11 minutos, me voy a echar 10 más. 10 minutos más, así que vámonos leyendo y leyendo a ver hasta dónde llegamos. Y ya que hemos hecho mención de Rumania, podemos indicar que también por los dominios del duro y cruel Vlad Tepes, pero muchos siglos antes, los primitivos rumanos, sobre todo los antiguos habitantes de la actual Transilvania, ya practicaban el culto a los muertos vivientes. Estos guerreros, conocidos por el nombre de dacios, creían en la inmortalidad después de la muerte, por lo que crearon órdenes secretas y ocultistas que buscaban afanosamente la prolongación de la vida después de la muerte. Algunos de ellos practicaban la magia negra y la magia póstuma, y aseguraban que tenían la facultad de volverse lobos o vampiros, para de esta forma reunirse con los antepasados, e incluso con sus dioses en las cimas más altas de la cordillera de los Cárpatos. Como ejemplo más significativo podemos señalar la existencia del monte Kugé, donde se cuenta que los grandes iniciados en esta magia póstuma o alta magia aprendían los secretos y el misterio de la supervivencia después de la muerte. Además, los dacios se preparaban también para afrontar la vida después de la muerte de una forma iniciática y oculta que les permitiera a ciertas circunstancias volver a la vida, aunque fuera un detrimento de los vivos. Para los sacerdotes de estas sociedades secretas dacias, la divinidad suprema era Salmoxis, pero entre ellos y la divinidad existían unos seres intermedios que eran ni más ni menos que los difuntos que habían llegado a los altos grados de iniciación de su hermandad, logrando así con sus prácticas un poder suficiente para volver con los vivos, o sea, transformarse en vampiros. No nos ha de extrañar que en un país tan preñado de leyendas y supersticiones arcaicas, el escritor irlandés Stoker diera a luz una novela como Drácula, sin ningún género de dudas conocida y reconocida como la mejor obra de terror y de vampirismo escrita hasta ahora. Actualmente, y aunque puede extrañar que en un país que desgraciadamente ha estado durante décadas bajo una de las más terribles dictaduras comunistas, pervivan reminiscencias de estos cultos, y que exista una sociedad ligada a las antes nombradas, y que en los últimos años está adquiriendo gran auge, aunque indudablemente en la clandestinidad más absoluta nos referimos a la sociedad secreta humana Spoiky, sociedad mágica y brujeril cuyo origen se remonta en el tiempo y cuyos componentes todavía hoy siguen adorando al diablo, a quien identifican no con el mal, sino con la muerte, ser o entidad al que adoran, razón por la cual prestan gran atención a todo lo relacionado con los no muertos. Se dice que los iniciados se autocastran y que las mujeres se cortan un seno, el izquierdo, esperando obtener con esto, y tras la llegada de su amada muerte, la entrada a un paraíso asexual y puro donde la muerte reine y en la que todos de una manera un tanto peculiar sean no muertos. En poblaciones como Bucarest, Jassy, Brasov y Piesti
se ha practicado y se está practicando todavía este culto, e incluso ha sido exportado a sus países vecinos, incluida Rusia. Se tienen noticias de que en los años 60 y 70 fueron descubiertos algunos de estos grupos y sus miembros encarcelados. Nosotros permanecimos bastante tiempo en tierras de Rumania, recorriendo sus repúblicas, Moldavia, Transilvania y Valaquia, e intentando entrar en contacto con alguna de estas sociedades. Pero nos fue completamente imposible, pues si ya es difícil contactar con sectas o sociedades secretas parecidas en los países occidentales, ¿cómo no lo ha de ser en un país que aún arrastra y creemos que por años la paranoia que dejó la cruel dictadura de Ceausescu? Dije su nombre muy mal, perdón. 4.2. La cadena vampírica continúa. Y otra señal apareció en el cielo, y se vio a un enorme dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre su cabeza. Y se entabló una lucha en los cielos. Miguel y sus arcángeles lucharon contra el dragón. Y peleó el dragón, y también pelearon sus arcángeles, y no vencieron, y jamás encontraron morada en los cielos. Algunos investigadores que asocian al personaje de Vlad Tepes con el cinematográfico y literario Drácula, entre los que destaca el siempre polémico y en todos los sentidos atrevido Jean-Paul Boré, opinan que el príncipe valaco no era más que un eslabón en una cadena vampírica que se remontaba a tiempos muy anteriores. Y aquí les dejo un dibujito de Vlad Tepes cenando bien a gusto, cerquita de sus empalados, aunque aquí los empalaron diferente, ¿no? Como que más de una forma menos así. Los empalaron diferente. Para elaborar un dossier sobre el vampirismo, me desplacé en 1982 durante varias semanas a tierras de Rumania y posteriormente a Venecia, para algunos la capital de las sectas vampíricas. Parte del fruto de aquel trabajo de investigación fue el reportaje aparecido en la desaparecida revista Karma 7 en abril de 1983. Número 125, páginas de la 41 a la 44. Vamos a presentar un resumen de aquellas investigaciones. Además de Drácula, parece que hubieron más gentes que conocieron el secreto de los no muertos, y así muchos iniciados permanecieron en una cadena que transmitía y aún transmite los secretos de la sangre de maestro a discípulo. Los adeptos al vampirismo supuestamente conocerían el ritual que vuelve a dar la vida, el ritual del despertar, que se encuentra en el misterioso y a la vez terrible libro de Abramelin el Mago. Es a partir de este grimorio, también conocido como la Biblia de la Noche, que se forma la cadena vampírica que se extendería por toda Europa. Un adepto actual de la cadena reveló a Bourre que fue una secta de Egipto lo que enseñó a Abramelin los misterios de la muerte y las técnicas que permiten la inmortalidad. Con los rituales y los secretos guardados celosamente en su cabeza, Abramelin se trasladó hasta Venecia y recogió todo lo oído y revelado en su célebre libro. Parece ser que en la actualidad de los canales practicó de una forma terrible sus conocimientos, convirtiendo un grupo de jóvenes en la escuela de Abramelin y formando así una verdadera secta vampírica, que, a pesar de todo, no sería la primera. Uno de estos discípulos, al que se conoce como Pietro, estaba destinado a perpetuar la obra de los grandes maestros de la vida y la muerte, egipcios, fundando pequeñas escuelas allí por donde viajaban. Personalmente creemos que este Pietro no era otro más que el mismo Abramelin, que habría cambiado de nombre por alguna razón que desconocemos, pero que podría estar vinculada a sus actividades, e incluso quizá algún asesinato ritual cometido por él y sus alumnos. Al abandonar Venecia, Abramelin había dejado en dicha ciudad un buen número de discípulos que habitaron las más lejanas islas de la laguna, las mismas que siglos antes habían sido testigos de la adoración al dragón de las aguas por parte de los antiguos vénetos. Sabemos que marchó hacia Hungría, en donde alcanzó rápidamente el cargo de consejero del rey Segismundo. Este rey emperador era uno de los hombres más poderosos de toda Europa y además emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que había heredado de su padre y emperador Carlos IV, así como del reino de Hungría, que había heredado a su vez de su suegro Luis el Grande, y los territorios de Bohemia legados por su hermano Wenceslao.
Segismundo fue un hombre ambicioso que no dudó en llegar casi al genocidio con tal de imponer sus ideas, como así hizo en su particular cruzada contra los numerosos herejes husitas, condenados en el Concilio de Constantinopla. Este hombre cruel y todopoderoso que ambicionaba por encima de todo el poder absoluto pasaba largas horas con su consejero oculto, Abremelín, que él inició en los secretos de la magia póstuma. Consciente entonces de la existencia de otra realidad, Segismundo el Grande se convirtió en el discípulo más apasionado que jamás tuviera Abremelín. Bajo los consejos de su maestro ocultista, el emperador fundó la Orden del Dragón Invertido, una sociedad secreta iniciática cuya importancia se comprende, según Bourre, cuando se conoce el significado del dragón, ya que en un gran número de tradiciones este animal es el guardián de la sangre eterna. Y ahí nos vamos a quedar porque ya llevamos 21 minutitos sin editar claramente, pero quiero cerrar con calma. Entonces te has quedado en la página 114. Ya vamos mucho más de la mitad. Esto es lo que ya leímos, esto es lo que nos falta por leer. Y pues ya voy a ir escogiendo libro. Había escogido uno, pero me parece que lo voy a tener que cambiar. Luego les cuento por qué. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Si quieres seguir escuchando más lecturas, ve a la lista de reproducción de Leemos Libros Completos. Si hay un libro que te gustaría leer, dime y vemos si lo podemos leer. Y si sí, con todo gusto. ¿Qué más? Pues eso, los quiero mucho. Si quieren ver más cosas del libro, supongo que nos podemos ver en Instagram. Les dejo los contactos en la cajita de descripción. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana para seguir leyendo Vampiros, mito y realidad de los no muertos. Bye, bye.